Atención River Plate y el fútbol mundial, la noticia que era un secreto a voces explotó y se confirmó a nivel institucional. Marcelo Gallardo, el técnico que lo ganó todo y reescribió la historia, anunciará su renuncia a fin de año, agotado por la exigencia de un ciclo legendario. El vacío es inmenso, pero el reemplazo no solo está definido, sino que viene con una bomba nuclear bajo el brazo. Hernán Jorge Crespo, el ídolo, el Valdanito, será el próximo director técnico de River Plate, y él mismo ha confirmado a la dirigencia que será el pilar clave de la reconstrucción y que dejará todo en Sao Paulo por volver a su casa. La gran noticia, el bombazo urgente que paraliza el mercado, está en su carpeta de refuerzos. Crespo no viene a improvisar, viene a traer jerarquía de élite y los nombres que baraja son de otro planeta. El primero, el más resonante y casi irreal, Mauro Icardi. El delantero de estirpe europea, conocido por su letalidad en el área y su controversial vida fuera de ella, está en la mira de Crespo para ser el 9 indiscutible. El segundo, una promesa de la casa que busca su revancha, Joaquín Panichelli. El spoiler es total. El adiós de Gallardo se debe a la fatiga del genio, y la llegada de Crespo es una revolución forzada por la ambición. La pregunta que debe hacerse el hincha es obligatoria. ¿Puede River Plate pagar el salario de Icardi? ¿Está el vestuario preparado para recibir a un jugador con el perfil de Mauro? ¿Es este el fichaje más ambicioso de la historia reciente? Suscríbanse ahora, dejen en los comentarios su opinión sobre si Icardi es el bombazo que River necesita para superar el duelo de Gallardo, y analicemos juntos cada detalle, el drama financiero y el riesgo deportivo de esta movida maestra de Hernán Crespo. Capítulo I, el final del mito, la fatiga del estratega y el vacío institucional. La noticia de la renuncia de Marcelo Gallardo a fin de año, más que un rumor, es la cruda realidad que la dirigencia de River Plate ya manejaba con extrema preocupación. El ciclo Gallardo no termina por fracaso deportivo, termina por agotamiento total, por la fatiga del genio. Ha sido una década de exigencia máxima, de constantes reconstrucciones de planteles, de vivir cada partido como una final, y ese nivel de intensidad pasa factura mental y emocional, incluso para un líder de su calibre. El muñeco lo ganó todo, y su partida es un acto de amor propio y de respeto al club. Irse antes de que el desgaste convierta la gloria en inercia. Su adiós deja un vacío institucional inmenso. Gallardo no era solo el entrenador. Era el manager, el director deportivo, el rostro del proyecto. Su opinión pesaba más que la de la dirigencia en lo futbolístico. El primer gran desafío de Jorge Brito y compañía es gestionar ese vacío, convencer a la columna vertebral del plantel, Enzo Pérez, Armani, etc., de que el proyecto continúa y lo más importante, elegir un sucesor que no se derrumbe bajo la sombra del muñeco. Cualquier nombre que no fuera de la talla de Gallardo sería devorado por la comparación en cuestión de semanas. Por eso, la aparición de Hernán Crespo en el horizonte no es una casualidad. Es la única figura que, por su historia, su estirpe y su actualidad exitosa en el fútbol sudamericano, Sao Paulo y Defensa y Justicia, puede soportar el peso de ese legado. El hincha de River Plate está en un duelo profundo, pero la promesa de Crespo de una revolución con nombres de élite es el bálsamo necesario. Esta transición es la más difícil en la historia reciente del club. Capítulo 2. Crespo, el pilar clave y la filosofía de la verticalidad de Hernán Jorge Crespo, el Valdanito, ha pasado de la especulación a la certeza absoluta. El propio técnico ha confirmado a la cúpula dirigencial que será el pilar clave de la nueva era y que dejará todo en Brasil, incluyendo la negociación de su cláusula de rescisión con Sao Paulo, para volver a dirigir a su casa. Para Crespo, este no es un trabajo más. Es la prueba de fuego definitiva, el sueño de todo ídolo que se convierte en estratega. Su filosofía como entrenador es una mezcla fascinante de la escuela italiana, orden defensivo, lectura táctica, y la esencia riverplatense, ataque, verticalidad. En sus equipos, Crespo privilegia la posesión con intención, la presión alta, pero organizada, y una búsqueda constante de la finalización. Su estilo es más posicional que el de Gallardo, más enfocado en el 9 puro, lo cual explica el bombazo de Mauro Icardi en su carpeta. Crespo no es un entrenador que se case con un solo esquema, es un estratega que adapta el sistema a la jerarquía de los jugadores que tiene, y si trae a Icardi, el sistema se construirá alrededor del goleador. Su éxito en Defensa y Justicia y Sao Paulo demuestra que sabe gestionar vestuarios y potenciar jugadores. Esta habilidad será vital en River Plate, donde algunos futbolistas necesitan un cambio de aire motivacional y la llegada de un nuevo líder. La confirmación de Crespo de que tiene una carpeta llena de refuerzos demuestra que su llegada no es una transición, sino un plan de choque, una revolución con nombre y apellido. Esta carpeta es el manifiesto de que la ambición de River Plate no se negocia, incluso sin Gallardo. La promesa de Icardi es el primer gran titular de la era Crespo. Capítulo 3. El bombazo Icardi,
La utopía salarial y el riesgo de la polémica. El nombre de Mauro Icardi en la carpeta de Hernán Crespo es un auténtico bombazo, una utopía que, de concretarse, reventaría el mercado de pases continental. Icardi, un delantero de élite mundial, con un pasado en el Inter de Milán y actualmente bajo contrato en una liga europea, representa la máxima ambición deportiva y el mayor riesgo financiero y mediático. ¿Por qué Icardi? Crespo busca un 9 puro, un asesino del área, un jugador que defina con el primer toque. Icardi es el epítome de ese perfil. No es un jugador que presione como Borré o se mueva como Álvarez. Es un finalizador letal, un rematador de jugadas, un especialista en el área chica. El sistema de Crespo se nutriría de su capacidad de convertir media chance en gol, algo que River Plate ha echado de menos en momentos cruciales. La utopía salarial es el primer obstáculo. El sueldo de Icardi en Europa está en cifras que superan por mucho el techo salarial de River Plate y de casi todo el continente. La única manera de acercarlo sería a través de un préstamo con el club europeo, asumiendo una parte sustancial del salario, o mediante la aparición de un sponsor extradeportivo que financie el contrato del jugador, una figura que ya se ha visto en el fútbol brasileño. La dirigencia de Jorge Brito estaría negociando la posibilidad de un sponsor Icardi, una empresa de alcance global que usa al jugador como su imagen para Sudamérica. El riesgo de la polémica es el segundo gran obstáculo. La vida personal de Icardi, siempre bajo el microscopio mediático, choca frontalmente con la cultura de bajo perfil y extrema profesionalidad que impuso Gallardo. Crespo, al ser un exjugador de élite, debería ser capaz de gestionar este tipo de figuras, pero el vestuario de River Plate, acostumbrado a un código de conducta riguroso, podría tener dificultades para absorber a un jugador con un perfil tan mediático y controversial. La llegada de Icardi no sería solo un fichaje, sería un cambio cultural en el vestuario. El bombazo Icardi es la prueba de fuego de la ambición de Crespo. ¿Por qué Panichelli? Crespo valora la mentalidad de los jugadores que se formaron en el club, que saben lo que significa la camiseta y que tienen hambre de gloria. Panichelli, al haber tenido que irse para buscar minutos, volvería con una motivación doble: demostrar que tiene el nivel para jugar en River Plate y aprender del mejor Icardi, en este caso. Su regreso sería un movimiento de bajo costo, alto impacto. La dirigencia no tendría que pagar una fortuna por su pase, y su salario se ajustaría mucho mejor a la estructura del club. Estratégicamente, la dupla Icardi-Panichelli es perfecta para Crespo. Icardi sería el 9 de jerarquía que garantiza los goles en las copas, y Panichelli sería la opción de recambio en el torneo local, el jugador que presiona y corre, complementando el perfil de Icardi. El fichaje de Panichelli, aunque no tenga el glamour de Icardi, es una señal de que Crespo no olvida las raíces del club y que valora la mentalidad de los que saben lo que es ponerse la banda. Su llegada sería un acto de justicia deportiva y una apuesta a futuro para la delantera de River Plate. Capítulo V. La necesidad real, el 5, ancla y el dilema de la construcción. Aunque Icardi y Panichelli acaparan todos los titulares, la carpeta de Hernán Crespo tiene una prioridad táctica aún más urgente, el 5, de contención. La llegada de un delantero de élite como Icardi exige una base sólida en el mediocampo, un jugador que ordene la defensa y distribuya con precisión. El gran dilema de la construcción de Crespo es simple: el ataque más letal no sirve de nada si el mediocampo se rompe en dos. La tesis de Crespo es clara: necesita un ancla táctica, un volante que combine la marca posicional con el primer pase limpio y vertical. El rumor más creíble, que sigue circulando en los pasillos de Monumental, apunta a Guido Rodríguez, el campeón del mundo, un jugador con estirpe riverplatense y consolidado en Europa. Su fichaje, aunque tan costoso como el de Icardi, garantizaría el equilibrio necesario para que el ataque funcione. La alternativa más viable, Matías Aracho, también está en la mira, un volante con dinámica y llegada, ideal para un fútbol más vertical. La clave de la carpeta de Crespo es que todos los nombres se complementan. El 5 ordena y distribuye. El extremo abre las bandas, Icardi finaliza. Sin el 5, la llegada de Icardi podría ser un fracaso, ya que el equipo quedaría expuesto en el retroceso. Por eso, la dirigencia de Brito debe entender que la inversión en el mediocampo es tan vital como el bombazo en la delantera. Crespo no viene a poner parches, viene a construir un equipo sólido desde la base, y esa base empieza en el mediocampo. El fichaje del 5 de élite es la clave del éxito para que Icardi pueda brillar. Capítulo B. La ingeniería financiera, el sponsor Icardi, y la venta forzosa. El sueño de Mauro Icardi choca de frente con la realidad financiera de River Plate. El salario del jugador es inasumible con los recursos ordinarios del club, incluso con los ingresos récord del Monumental. La dirigencia de Jorge Brito, obligada por la ambición de Crespo, ha puesto en marcha una ingeniería financiera de alto riesgo, con un componente innovador y un sacrificio inevitable.
El primer paso es la negociación de un sponsor Icardi. La dirigencia estaría buscando una empresa de alcance global, una marca de ropa deportiva, una aerolínea, una plataforma de criptomonedas, que financie la mayor parte del salario del jugador a cambio de su imagen. Este sponsor sería el salvavidas financiero que permitiría la llegada de Icardi sin destrozar el presupuesto del club. El sacrificio inevitable es la venta forzosa de un activo valioso del plantel. Para financiar la indemnización de Crespo en Sao Paulo y la primera cuota de los fichajes de élite, Icardi o el 5, River Plate debe vender a un jugador joven con cartel europeo. El rumor apunta a un defensor central o lateral con gran proyección, o a un volante ofensivo cotizado. Esta venta, tasada en una cifra alta y en euros, es la llave que abre la chequera para la revolución Crespo. Brito tiene la presión de concretar esta venta antes de fin de año, ya que el bombazo Icardi no puede esperar. El riesgo es total. Si la venta se frustra, el sueño de Icardi y la carpeta de Crespo se derrumban. La era Crespo es una apuesta de todo o nada, financiada con audacia y con el sacrificio de un juvenil. Capítulo 7. El impacto táctico, el 9 estático y la presión organizada. La llegada de Mauro Icardi obligaría a Hernán Crespo a adaptar su sistema táctico para maximizar la letalidad del delantero. Icardi no es un jugador que se mueva mucho fuera del área ni que presione a los defensores. Es un 9 estático, de movimientos cortos y precisión milimétrica en el área chica. El sistema de Crespo se enfocaría en abastecerlo constantemente, en generar centros precisos y pases filtrados a la zona de finalización. La revolución táctica de Crespo se basaría en la presión organizada. A diferencia de la presión asfixiante de Gallardo, el River Plate de Crespo presionaría en bloque, con un objetivo claro: recuperar la pelota para lanzar un ataque rápido y vertical. El 5, Guido o Saracho, sería el encargado de ordenar esta presión y de distribuir la pelota rápidamente a los volantes ofensivos. Icardi sería el beneficiario de este sistema, ya que el equipo se enfocaría en llevar la pelota al área rival con velocidad. El sistema más probable sería un 4-3-3 o un 3-4-3, con extremos rápidos que tiren centros precisos a la cabeza de Icardi. El riesgo de este sistema es la dependencia del 9. Si Icardi no está en su día, el equipo podría volverse predecible y chocar contra defensas cerradas. Por eso, la carpeta de Crespo incluye a Panichelli, un delantero con más dinámica, capaz de moverse fuera del área y generar espacios. La clave táctica de Crespo es simple: orden defensivo para generar un ataque vertical y letal, con Icardi como el punto final de la jugada. Capítulo 8. La gestión del vestuario, el perfil Icardi y la sombra del escándalo. El mayor riesgo de la llegada de Mauro Icardi a River Plate no es táctico ni financiero, es la gestión del vestuario y el impacto de su perfil mediático. La cultura de bajo perfil y extrema profesionalidad que impuso Gallardo choca frontalmente con la figura controversial de Icardi, siempre bajo la lupa de los medios. Crespo, al ser un exjugador de élite, debería ser capaz de gestionar este tipo de figuras, pero el vestuario de River Plate, acostumbrado a un código de conducta riguroso, podría tener dificultades para absorberlo. La sombra del escándalo es un factor que la dirigencia de Brito debe considerar. Cualquier problema personal de Icardi se amplificaría en el fútbol argentino y podría desestabilizar al plantel. Crespo deberá ser muy firme en establecer las reglas de juego: profesionalismo total dentro del Monumental, bajo perfil fuera de él. El apoyo de la columna vertebral del plantel será clave. Figuras como Armani o Enzo Pérez, si continúa, deberán ser los garantes de la mística y los que ayuden a Icardi a integrarse en la cultura del club. El factor Panichelli también juega un rol importante. Panichelli, al ser un jugador de la casa, ayudaría a Icardi a entender la idiosincrasia del vestuario. La llegada de Icardi no sería solo un fichaje, sería un cambio cultural. Crespo debe ser un líder que gestione el talento sin permitir que el ego y la polémica destruyan el proyecto. El éxito de la era Crespo dependerá de su capacidad para convertir el talento controvertido de Icardi en goles y títulos. Capítulo 9. El factor rival, la respuesta de Boca y el superclásico de los nueves. La noticia del bombazo Icardi en la carpeta de Hernán Crespo tiene un impacto directo en el eterno rival, Boca Juniors. La posible llegada de un delantero de élite mundial a River Plate obligaría a la dirigencia Ceneice a responder con un fichaje de igual o mayor impacto, generando un superclásico de los nueves en el mercado de pases. La rivalidad se traslada a las chequeras. Boca Juniors, bajo la gestión de Riquelme, también busca un delantero de jerarquía para afrontar la Copa Libertadores. La llegada de Icardi a River Plate subiría la vara de la exigencia para Boca. La presión sobre Riquelme sería total. Si River Plate trae a Icardi, Boca debe responder con un nombre de peso, quizás repatriando a un exjugador con pasado en la selección. El superclásico de los nueves sería un duelo narrativo épico: la letalidad de Icardi contra la potencia del delantero de Boca.
Este duelo no solo se daría en el campo, sino también en las portadas de los diarios y en las redes sociales. El impacto de Icardi en el Superclásico sería total. El delantero, acostumbrado a los partidos de alta tensión en Europa, sería el arma letal de River Plate en el duelo más importante del fútbol argentino. La audacia de Crespo y Brito con el bombazo Icardi obliga a Boca a reaccionar. La rivalidad se enciende en el mercado. Capítulo X. La historia se repite, los fichajes bomba y el peso de la camiseta. La historia de River Plate está llena de fichajes bomba, de regresos épicos y de jugadores que no pudieron soportar el peso de la camiseta. La posible llegada de Mauro Icardi se inscribe en esta tradición, generando una comparación inevitable con otros regresos de élite. La historia reciente de River Plate tiene ejemplos de éxito y fracaso en los fichajes bomba. La llegada de Saviola, de Alessandro o Prato, todos nombres de peso, tuvieron un impacto distinto en el club. Prato, con su gol en la final de la Copa, fue un éxito rotundo. Saviola, en su regreso, no pudo alcanzar el nivel esperado. La pregunta es, ¿en qué categoría entraría Icardi? El peso de la camiseta de River Plate es único, y el delantero debe estar preparado para la presión constante de la hinchada y la prensa. Icardi, por su trayectoria en Europa, está acostumbrado a la presión, pero el foco mediático en Argentina es diferente, más intenso y más personal. El factor Icardi podría ser un éxito rotundo, un goleador que garantiza títulos, o un fracaso estrepitoso, un jugador que no pudo soportar el peso de la camiseta y la presión del entorno. Crespo, al ser un exjugador de élite, debe ser el garante de que Icardi se enfoque en el fútbol y no se distraiga con el entorno. La historia se repite, y el hincha de River Plate espera que el bombazo Icardi sea el inicio de una nueva era de gloria. Capítulo 11. La purga silenciosa, el destino de los nueves, y el espacio para Panichelli. La llegada de Mauro Icardi a River Plate, sumada a la ambición de Hernán Crespo de traer un plantel de élite, obligaría a una purga silenciosa en la delantera actual. El club no puede permitirse tener 5 nueves de alto salario, y la llegada de Icardi y Panichelli forzaría la salida de algunos jugadores importantes. El destino de los delanteros actuales, Miguel Borja, Salomón Rondón, etc., está en el aire. Borja, con un salario alto y un rendimiento irregular, podría ser el principal sacrificado para liberar masa salarial y generar capital para los fichajes de Crespo. Rondón, con un contrato oneroso y un rendimiento que no se ajusta a las expectativas, también podría buscar nuevos horizontes. La purga es inevitable. Crespo necesita liberar espacio y dinero para Icardi y Panichelli. La salida de estos delanteros no solo es financiera, sino también táctica. Crespo necesita un plantel corto, pero de alta jerarquía y compromiso. La purga de los nueves es un acto necesario para oxigenar el vestuario y asegurar que la mentalidad ganadora de Crespo se imponga. El espacio para Panichelli se abre con esta purga. El delantero de la cantera, al ser una apuesta de bajo costo, tendría la oportunidad de ser el recambio de Icardi en el torneo local y de aprender del mejor. La purga silenciosa es el costo de la ambición. Capítulo 12. El veredicto final, la jugada maestra y la pregunta sin respuesta. El anuncio de la renuncia de Marcelo Gallardo y la llegada de Hernán Crespo con el bombazo Icardi en la carpeta es el inicio de la era más ambiciosa de River Plate. La jugada de Crespo y Brito es una jugada maestra, una apuesta de todo o nada para mantener el estatus de gigante continental. El club ha elegido la ambición por encima de la cautela, invirtiendo en jerarquía de élite para superar el duelo de Gallardo. El veredicto final se dará en el césped. El éxito del nuevo ciclo dependerá de la audacia de Brito para financiar el sponsor Icardi y la venta forzosa, la capacidad de Crespo para gestionar el vestuario y el talento de Icardi, y la adaptación del plantel a la nueva filosofía táctica. El fin de la era dorada no significa el fin de la ambición. La pregunta que debe responder el hincha, y que definirá el futuro de River Plate, es, ¿el bombazo Icardi es la jugada maestra que necesitaba River Plate para no caer en el vacío de Gallardo, o es una apuesta demasiado arriesgada que podría romper la estructura financiera y cultural del club? ¿Estamos listos para ver a Mauro Icardi con la banda roja? ¿El regreso de Joaquín Panichelli será el complemento perfecto para el 9 europeo? El telón de una leyenda cae, y el telón de otra se levanta, con un delantero de élite en el centro del escenario.